Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, nuevos estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 3. Pues antes de iniciar formalmente con esta sesión, me gustaría saber si me escuchan correctamente o hay algún problema, porque tuve un inconveniente con mi computadora, tuve que usar una tableta. Aún estoy adquiriendo la habilidad de poder usarla para transmitir el espacio abierto. Entonces, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Con un poco de eco. Muy bien. Sí, lo que pasa es que pues, nos tocó hoy en un lugar en el que sí hay un poco de eco. Yo también lo escucho aquí. Pero bueno, espero que ese no sea algún inconveniente para que nosotros podamos pues dar las recomendaciones que para esta tercera semana. Estamos ya en la tercera semana y vamos a iniciar en la última semana, la semana de integración. Entonces es importante que las actividades de esta semana las realicemos de forma adecuada, y por eso es que este espacio abierto para el aprendizaje esperamos que se lleve a cabo de la mejor forma. Entonces, vamos a iniciar. Tuvimos la oportunidad de tener un receso académico, el cual concluyó el día domingo, y nos reincorporamos a las actividades en este día lunes. Entonces, pues estamos como que en ese momento en el que pues, deseamos iniciar con nuestras actividades, pero como que todavía estamos en eso, ¿no? Sin embargo, pues, dado que ya nos encontramos a la mitad y a punto de concluir con este módulo número 13, pues es importante que vayamos poniéndonos las pilas, sobre todo para concluir con éxito esta tercera semana, y sobre todo no tener ningún pendiente, porque la cuarta semana, si bien es una semana importante porque es la semana de integración, es una semana en la cual la actividad que vamos a desarrollar el proyecto integrador repercute enormemente en nuestra calificación final. El 30% de nuestra calificación está en esa actividad. Entonces, la idea es que lo hagamos con esmero, con dedicación. Le dediquemos toda la semana a estas diferentes actividades, entre ellas el proyecto integrador. Voy a ver si por ahí puedo moverle algo aquí por el eco, pero me parece que sí va a estar un poco complicado. Pero, ¿entienden? Por lo que me dicen, veo que no hay ningún problema, ¿no? Sí me logro entender. Bueno, entonces vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 3. Mi nombre es Jorge Joaquín Baeza, asesor virtual de este módulo número 13. Vamos a iniciar. Primero, vamos a recapitular lo que hemos hecho a lo largo de estas dos primeras semanas. La primera semana estuvimos trabajando con la unidad número 1, lo que tiene que ver con la demografía, que es el estudio de las variaciones de la población, ¿no? Y conocimos algunos modelos que nos sirven para analizar básicamente la dinámica que tiene una población, cuánto crece, la rapidez con la que crece, y saber que podemos proyectar la población para pues, tratar de detectar algunos inconvenientes que puedan surgir y pues de anticiparnos a esos eventos, ¿no? Durante la segunda semana, pues concluimos con esta primera semana, también conocimos uno de los aspectos importantes que repercuten en el crecimiento de una población, que es la migración.
Iniciamos la segunda semana, o en la segunda semana, con otro aspecto importante que tiene que ver con las variaciones sociales. En este caso, la economía. Cuando hablamos de la economía, hacemos referencia a tres aspectos importantes que tienen relación directa con las actividades que ustedes realizan todos los días: el crédito, el ahorro y la inversión. Hemos hablado acerca del crédito, conocimos cómo la tasa de interés funciona en un crédito. También, bueno, nos quedamos en el crédito. Y hoy vamos a hablar de otro aspecto importante de la economía, que es la inversión. Y vamos a dejar para el último, para la sesión siguiente, lo que es el ahorro, que también es otro elemento importante. Recuerden que es un módulo de matemáticas. Y en ese módulo de matemáticas vamos a conocer modelos matemáticos para saber cómo medir algunas de estas cuestiones. Y pues al medirlos podemos determinar cuánto es lo que varía, ¿no? En la primera semana, por ejemplo, ustedes respondieron una pregunta de la cantidad de casas en que se incrementaría una determinada población. Pues ese incremento es una variación. Lo mismo sucede en las cuestiones económicas. Hay que medir para saber cuánto varía un interés, cuánto varía un rendimiento o cuánto varía un ahorro. Porque recuerden que el módulo se llama variación en procesos sociales. Forma en la que varían y cómo lo podemos medir para saber cuál es la variación y el impacto que esto tiene en estos procesos sociales. Procesos sociales como son la economía y la dinámica de la población. Bueno, entonces vamos a iniciar. ¿Cuál es el propósito de este espacio abierto para la aprendizaje? Y es el mismo que hemos tenido a lo largo de estas sesiones. El primero es el de atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Es importante señalar que los módulos en sí tienen diferentes el módulo en sí tiene diferentes temas, los cuales vienen reflejados en los recursos de la SEP. Entonces, es importante que antes de iniciar las actividades leamos los recursos de la SEP. Para saber qué es lo que se evalúa, pues es importante leer la rúbrica de evaluación. Y para saber qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a entregar, es importante leer las instrucciones de las actividades, porque ahí viene todo lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a entregar, que comúnmente es el día domingo, ¿no? Y sobre todo cómo se evalúa. Entonces, es importante que ustedes lean esto para que elaboren una actividad de forma que logren alcanzar los aprendizajes esperados. Las actividades en sí son una herramienta que permite identificar qué tantas habilidades ustedes han logrado, qué tantos conocimientos han podido obtener a través de la lectura que hacen de los recursos. Entonces, cuando ustedes hacen eso, es probable que tengan algunas dudas, que quieran compartir, que quieran socializar en algún momento. Y este espacio abierto se convierte en un medio ideal para hacerlo, porque aquí podemos atender las dudas y resolverlas de forma inmediata. Uso del espacio abierto para el aprendizaje. También tenemos otros medios, los cuales son el correo electrónico y el mensajero de la plataforma. Pero hay que recordar que estos espacios son asíncronos, es decir, ustedes pueden enviar una pregunta el día de hoy y hay tiempo para responderles de hasta 24 horas. Es decir, yo puedo responderles hasta mañana a la misma hora en la que ustedes lo enviaron. Dentro de ese rango es que puedo responderles a ustedes. Entonces, si se dan cuenta, si ustedes están realizando su actividad el día de hoy y me preguntan ahorita por el mensajero, por el correo electrónico, pues tengo ese lapso para resolver sus dudas. Y esto, pues a veces les ocasiona a ustedes un pequeño retraso cuando elaboran sus actividades, cosa que no sucede en los espacios abiertos, porque la idea es que todos nos vayamos ya con las dudas
resueltas, aquellas que podamos tener. Una vez que el día lunes, martes y parte del miércoles ya hemos leído las instrucciones, hemos leído la rúbrica de evaluación y hemos leído las instrucciones de las actividades. Entonces, el primer propósito es el de atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Como un propósito un poco más específico es el de conocer algunos criterios para elegir la mejor opción al realizar una inversión. En el foro de Aprendiendo estamos hablando acerca de los criterios que son importantes para elegir la mejor opción al invertir o al comprar algún producto en crédito. Nuevamente, les recuerdo que estamos en un módulo de matemáticas en el cual estamos conociendo modelos para medir la inversión o el interés de un crédito. El rendimiento de una inversión o el interés de un crédito. Entonces, ¿qué criterios son los que debemos tomar en consideración para obtener el mejor rendimiento o para pagar mejor interés? En el foro ustedes han compartido diferentes criterios que tienen que ver, por ejemplo, con la reputación del banco. Es muy difícil evaluar la reputación de un banco porque eso depende de las experiencias que hemos tenido y de la experiencia que han tenido las demás gente. Y si ustedes se dan cuenta, es algo que, pues, de alguna forma es muy variable. A alguien le habrá ido bien con determinado banco, a alguien le habrá ido mal. Entonces, es difícil tomar una decisión basados únicamente en esos elementos. Cuando hablamos de cuestiones matemáticas, podemos tomar una decisión porque el monto del interés que paguemos, ese va a ser el mismo. Bueno, va a ser uno de los criterios que todos vamos a tomar en consideración, porque al final de cuentas, lo que queremos todos es pagar menos interés. Entonces, por eso es importante que cuando ustedes identifiquen algunos de estos criterios, sean con el objetivo de pagar menos interés o de obtener un menor rendimiento. Para eso es importante que analicemos las fórmulas para conocer cómo cada una de estas variables tiene repercusión en el resultado. Entonces, la idea es esa, que ustedes, esos criterios que debemos conocer, estén enfocados en obtener un mayor rendimiento o un menor pago de interés. No sé si hay alguna duda hasta aquí respecto a esto. Bueno, otro de los propósitos y con el que pretendemos lograr este otro propósito de conocer criterios para elegir la mejor opción al realizar una inversión es de realizar en conjunto algunas actividades que les permita a ustedes fortalecer diferentes habilidades y conocimientos. Recuerden que Prep en línea tiene un modelo educativo basado en el estudiante, es decir, el estudiante es quien va construyendo su propio conocimiento, a diferencia de las escuelas presenciales en donde el estudiante recibe información de un profesor. Aquí la información es la que ustedes logran identificar de los recursos de la escuela. Entonces, es un modelo educativo un poco diferente en el cual ustedes tienen que estar constantemente mejorando su proceso de aprendizaje para que puedan lograr aprender más y adquirir mejores habilidades. Entonces, con ese objetivo es que vamos a realizar en conjunto actividades para fortalecer las habilidades y los conocimientos y reflexionar, otro de los propósitos, que ustedes reflexionen sobre las áreas de oportunidad para el logro de los aprendizajes. Cuando se evalúa, no es con el fin de, ¿cómo decirlo?, de castigar el hecho de que no hayan aprendido. Por el contrario, la evaluación es un momento en el cual ustedes pueden identificar aquellas áreas de oportunidad que tuvieron y mejorarlas. Para eso sirve la evaluación. O aquellas áreas o aquellas fortalezas que sí lograron y la forma en que lo lograron a lo mejor les pueda servir para mejorar esas áreas de oportunidad que van teniendo a lo largo de un módulo o de una semana de cada uno de los módulos. Entonces, es otro de los propósitos que ustedes reflexionen sobre las áreas de oportunidad
y sobre las fortalezas que tiene. Y, por supuesto, como último propósito es lograr un aprendizaje significativo. Esto quiere decir que vinculemos los conocimientos que tenemos aquí en el módulo número 13, toda esa información que tenemos, que no sea solo teórico, sino que también lo traslademos al hecho de que esta información nos es de utilidad cuando estamos realizando diferentes actividades. Por ejemplo, aquí, supongo que todos en algún momento hemos adquirido algún producto a crédito, hemos intentado hacer un ahorro, entonces conocemos sobre estos temas. Lo importante es que mejoremos lo que conocemos sobre estos temas. Que ustedes dirán, yo para qué quiero saber sobre el ahorro si ya sé lo que es un ahorro. Pero hay aspectos técnicos, hay modelos, hay estrategias que podemos diseñar a través de leer, por ejemplo, una hoja de presupuesto, y que esto nos va a ayudar a incrementar lo que sabemos y a tener diferentes habilidades para mejorar nuestra economía o nuestras finanzas personales. Algunas recomendaciones de comunicación virtuales, escriban su nombre completo al ingresar. Afortunadamente es algo que ya veo que lo hacen con más frecuencia. Básicamente porque estamos en una comunidad en la que comúnmente interactuamos de forma escrita, como en este caso, que únicamente puedo ver el nombre de las personas que están conectadas. Dado que, pues, como no tenemos una interacción física, el nombre se convierte en un elemento importante para que yo los pueda identificar. No solo yo, sino cualquier otra agente de la comunidad educativa, ya sea asesor virtual, tutor, SAME o algún personal administrativo con el cual ustedes deseen hacer algún trámite, pues los puede identificar y pueda saber con quién están tratando. El nombre se convierte en parte fundamental de la identificación que tenemos que tener cuando nos comunicamos con estas personas, estas personalidades en esta comunidad educativa. Otro, bueno, que cuando seamos un grupo más nutrido puede ayudarnos a tener un orden en las participaciones, es utilizar el gesto, levantar la mano. Dudas claras y puntuales, y durante su participación sean claros y corteses con sus compañeros y asesor virtual. Y por favor, algo muy importante es que al ingresar pongan en silencio su micrófono. Muy bien, la semana número 2, antes de que nos fuéramos de receso académico, hablamos sobre estos nuevos aprendizajes esperados que tenemos para esta segunda unidad, la segunda y última unidad. Recuerden que nuestro módulo está compuesto de 2 unidades. La primera tiene que ver con la dinámica de la población y esta segunda unidad que tiene que ver con otro proceso social de economía básica, y que únicamente vamos a analizar algunos conceptos, pero vamos a profundizar en el impacto que tienen en nuestras finanzas personales. El ahorro, el crédito y la inversión. Así se llama esta unidad número 2 y comprende 3 aprendizajes esperados. El primero es describir los procesos matemáticos. Cuando hablamos de describir, ¿qué entienden ustedes por describir? A ver, ¿quién nos quiere comentar ahí? ¿Qué es lo que entiende por describir? Ok, estoy admitiendo nada más algunos. Entonces, en lo que ustedes allí coloquen, ¿qué es lo que entienden por describir?
claro, es más que saber resolverlos, es el de que nosotros coloquemos todas las operaciones que llevamos a cabo para poder lograr un resultado. Cuando nos dan un modelo, el modelo, lo tenemos que alimentar, es decir, tenemos que colocar algunas, sustituir algunas de las variables que tiene el modelo por cantidades que muchas veces nos proporciona la misma situación que nos da en las actividades. Y una vez que hemos sustituido estas variables por las cantidades correctas, hay que desarrollar el modelo. Es decir, hay que efectuar alguna suma, alguna multiplicación, alguna división, alguna resta, alguna función exponencial para obtener algún resultado. Entonces, cuando se habla de describir, significa que nosotros tenemos que colocar todo el procedimiento. Hablaba en algún otro espacio abierto de que cuando en la escuela presencial teníamos que desarrollar operaciones matemáticas, lo hacíamos en una hoja de cuadros. Y en la hoja de cuadros colocábamos una sección que decía procedimiento. No sé si ustedes lo recuerdan. Y ahí colocábamos todas las operaciones que llevábamos a cabo para poder llegar al resultado, porque había que demostrar cómo llegamos al resultado. No era únicamente colocar la situación o el problema que nos planteaban y colocar directamente el resultado, porque eso no le iba a ser de mucha utilidad al profesor. Es decir, se iba a preguntar, bueno, sí, el resultado puede estar bien, pero ¿cómo llegó a él? ¿Cuál fue el procedimiento que siguió? ¿Qué cantidades tomó? ¿Qué sumas hizo? ¿Qué restas? ¿Qué multiplicaciones? ¿Qué divisiones? Todo lo que hizo había que demostrarlo. Lo mismo sucede aquí. Nos dan una situación, identificamos un modelo, sustituimos las variables y luego desarrollamos el modelo. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy tenemos, en lugar de una hoja de cuadros, hoy tenemos una hoja de cálculo. Tenemos un procesador de texto que muchas veces nos ayudan a automatizar muchas de estas operaciones, a efectuar tablas, a efectuar gráficas, a sumar, a restar, a dividir o a multiplicar. Lo importante es que aprendamos a utilizar esta herramienta, porque al final de cuentas es una de las herramientas que más se utilizan, pues, por ejemplo, en una actividad profesional o en una actividad como algún trabajo, ¿no? En una actividad laboral. Entonces, es importante que nosotros usemos adecuadamente la hoja de cálculo para poder realizar algunas operaciones matemáticas, que son básicas realmente: sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Piérdanle el miedo, no es tan complicado como parece. Entonces, de eso habla el primer aprendizaje esperado, de escribir los procesos matemáticos que realizó para desarrollar estrategias con el fin de realizar sus compras e inversiones. Otro de los aprendizajes esperados es el de establecer criterios de economía básica y en función de ellos determina cuándo, dónde, qué y cómo invertir o comprar. Cuando hablamos de criterios, nos referimos a aspectos que tomamos en consideración para elegir o descartar una opción, ya sea al invertir o al comprar a crédito, ¿no? ¿Qué es lo que tomamos en consideración? Por ejemplo, si ustedes hoy acuden a alguna tienda departamental a comprar una computadora, ¿en qué aspectos se fijan? Mencionen solo uno, únicamente, como para dar un ejemplo. ¿Qué aspectos son los que toman en consideración si hoy acuden a una tienda a comprar una impresora, por ejemplo? Gabriel dice que el precio al contado. Pues es una opción, pero recuerda, Gabriel, que la queremos comprar a crédito. El costo a crédito o al contado. El funcionamiento, dice Alicia, el precio y el funcionamiento. Muy bien, el funcionamiento, fíjense, que pues, por supuesto que es importante, ¿no? Pero vamos a dejar de lado el funcionamiento y vamos a hacer énfasis únicamente en aquellos aspectos que tienen que ver con pagar menos.
Al final de cuentas, lo que queremos y lo que buscamos es pagar menos interés, porque lo vamos a adquirir a crédito. Entonces, el interés se vuelve un criterio importante, ¿no es cierto? O sea, ya se vuelve un aspecto que hay que tomar en consideración para elegir la mejor opción al comprar a crédito. Y si voy a invertir, ¿ustedes qué tomarían en cuenta, por ejemplo? A ver, ¿quién responde? ¿Cuánto necesito invertir para recibir lo que necesito, verdad? El monto que quiero invertir, ¿no? Para saber qué cantidad voy a obtener. Entonces, el monto se vuelve un aspecto importante, ¿no? Pero también la tasa de rendimiento es otro aspecto importante. Puedo invertir mucho, pero si la tasa de rendimiento es baja, voy a tener que invertir mucho más. Pero muy bien, en general identificamos algunos criterios y que estos tengan relación con el monto a pagar o con el monto a obtener en una inversión o en una compra a crédito. Esos son los criterios que debemos identificar, porque como dijo Graniel, a lo mejor, bueno, a ver, como dijo Alicia, el funcionamiento es uno de los aspectos importantes, sí es cierto, tengo que checar, pero supongamos que todos funcionan de la misma forma. Es decir, estos aspectos sí hay que tomarlos en consideración, pero en este módulo hay que considerar aquellos que nos sirvan para pagar menos interés o para obtener un mejor rendimiento únicamente. Y el último, proponer conclusiones. Ustedes hasta ahorita han hecho modelos matemáticos y han obtenido un resultado. ¿Pero qué significa ese resultado? Yo el otro día les hacía una analogía, por ejemplo, un indicador que es la temperatura. Cuando alguien tiene la temperatura elevada, inmediatamente se coloca un termómetro y basados en lo que nos diga ese termómetro, es que nosotros concluimos, ¿no es cierto? Concluimos si esa persona está sana o esa persona está enferma, basado en el indicador de la temperatura corporal. Cuando obtenemos un resultado en economía es algo similar. Obtenemos un indicador y este nos dice si estamos sanos económicamente o estamos enfermos económicamente. Y de ese resultado es que nosotros tenemos que hacer algo para mejorar. Porque recuerden que los procesos sociales, la mano del hombre es la que puede modificar los resultados. Imagínense que venga un huracán y que tenga 300 kilómetros que se mueva, ¿no? ¿Podemos hacer algo con ese huracán? ¿Podemos disminuir la intensidad del huracán? No, ¿verdad? Porque es un fenómeno natural. Es decir, el hombre, haga lo que haga, no va a influir en la dirección, en el impacto o en la intensidad que tenga ese fenómeno natural. Es imposible. Pero en las cuestiones o en los procesos sociales, ahí sí el hombre puede hacer algo para cambiar el estatus de ese proceso social. Si yo sé que estoy enfermo económicamente porque así lo dice uno de mis resultados, puedo hacer algo para mejorar. Exacto, podemos tomar previsiones, es todo lo que podemos hacer, pero no podemos disminuir la intensidad del huracán. Cuando hablamos de aspectos sociales, ahí sí podemos cambiar. Si en mi casa se generan 20 bolsas de basura todos los días, ¿puedo hacer algo para que se genere menos basura? Sí, ¿verdad? Sí se puede porque es un proceso social, podemos cambiarlo.
A lo que voy es que en las cuestiones de economía podemos modificar el resultado que tenemos, pero primero tenemos que saber cuál es el resultado. Ok, hasta ahí no sé si tengamos un poco claro a qué se refiere este aprendizaje esperado, que tiene que ver con proponer conclusiones o estrategias, porque como podemos modificar el resultado, tenemos la capacidad de proponer conclusiones o de diseñar estrategias. Pero primero tenemos que tener un resultado, analizarlo para saber cómo esto me va a ayudar. Okay, entonces, hasta el momento, recuerden, ya hemos visto lo que es el crédito. El crédito está compuesto principalmente por una tasa de interés, que el crédito puede ser bancario y puede ser no bancario, y que existe un indicador moderno, podríamos llamarle, que se llama costo anual total. Es un indicador que nos da todavía una mayor precisión para saber cuál es el costo que tiene un crédito y poder elegir el que nos cueste menos, por supuesto. Las inversiones, de acuerdo al temario, pueden ser bancarias, o pueden ser en bienes inmuebles, o pueden ser en bienes muebles, ¿no? Por ejemplo, den un ejemplo de una inversión en bienes muebles. A ver, ¿quién dice una inversión en bienes muebles? Dice Alicia, en una casa. Una casa puede ser una inversión, nada más que una casa no es un bien mueble, es un bien inmueble. Cuando hablamos de muebles, significa que se puede mover. En este caso, los bienes muebles se pueden mover. La casa sería un bien inmueble porque no se puede mover. Daisy dice que un auto, una lavadora, pero a ver, ¿por qué sería una inversión una lavadora? ¿Cuál es la principal característica de la inversión? Sí, no te preocupes, Alisa, nada más para que no nos confundamos. ¿Por qué una lavadora sería una inversión? Conforme a lo que hemos leído. Dice Graniel, una computadora porque te ayudaría a generar ingresos. Muy bien, eso sería una inversión, que tú compres algo con el fin de obtener un rendimiento o una ganancia. Si yo compro una lavadora para usar pues domésticamente, es decir, en mi casa, lavar la ropa, probablemente no sea una inversión porque no estoy obteniendo un ingreso como tal, pero si la compro para equipar, por ejemplo, algún localito donde yo lave ropa y obtengo un ingreso, eso sí sería una inversión. Porque al final de cuentas, lo que se busca con la inversión es obtener un rendimiento. Y ese rendimiento, para que yo lo pueda obtener, se basa en diferentes factores. Ok, y luego en la siguiente clase vamos a ver lo que es el ahorro. El ahorro está compuesto por un ingreso y un egreso. Es la diferencia entre el ingreso y el egreso. Ahora, ¿qué es una inversión? Ya lo dijimos, que hay que considerar, esta parte es importante porque si el objetivo de la inversión es obtener un rendimiento, entonces, ¿qué es lo que tengo que considerar antes para elegir la mejor opción? Es decir, la que me genere más rendimiento. Ok, vamos a hacer esta. ¿Qué podemos ver? El,
Ok, entonces... Lo voy a colocar aquí. Para que ingresemos. Ok, entonces... Ok, vamos a empezar. La primera pregunta dice: destinar cierta cantidad de dinero en la compra de algún producto, bien o servicio, del cual se espera que al paso de un tiempo reditúe un beneficio, ¿es un crédito, un ahorro o una inversión? De acuerdo a los recursos, ¿es un crédito, un ahorro o una inversión? Muy bien, es una inversión. Fíjese que cada uno de los conceptos tiene algo que de alguna forma nos da la respuesta a lo que significa ese concepto, ¿no? O a lo que corresponde ese concepto. En este caso, cuando hablamos de que nos reditúa un beneficio, estamos hablando de una inversión. Uno solo invierte porque quiere ganar, ¿ok? Entonces, cuando invertimos en algo, en una inversión bancaria, es porque el banco me va a pagar un interés. Cuando invertimos en un bien mueble, es porque esperamos recuperar el costo de lo que invertimos y aparte ganar adicionalmente. Lo mismo ocurre con los bienes. Compramos, por ejemplo, un terreno, lo compramos en 20,000 pesos y resulta que con el paso del tiempo y conforme se vayan dando las circunstancias de que se vayan instalando algunos centros comerciales, que se vayan calles, escuelas, pues ese terreno adquiere un valor adicional. Entonces, si nos costó 20,000 pesos, cuando lo vendamos ya lo podemos hacer por 100,000 pesos. Es decir, le ganamos, tenemos un rendimiento. Entonces, esta parte es muy importante, la que nos reditúa un beneficio. La pregunta número 2. Los siguientes aspectos son los más importantes a considerar antes de realizar una inversión: el monto del crédito, la amortización, la tasa de inflación y el rendimiento. Esta respuesta está en los recursos de la semana. Ahí vienen un montón de criterios que podemos considerar. Yo elegí uno o dos que tienen que ver con algo un poco más específico en cuanto a obtener un rendimiento. Muy bien, en ese caso sería tasa de inflación y rendimiento. Obviamente, si yo quiero obtener un mayor rendimiento, pues voy a agarrar la inversión que me dé una mejor tasa de rendimiento. Mientras más alta la tasa de rendimiento, mayor rendimiento voy a obtener. Y la inflación, ahorita vamos a ver lo que es la inflación. Se traduce en menor valor de la moneda y por ende menor posibilidad de adquisición. Inflación, tasa de interés o rendimiento. Inflación, tasa de interés o rendimiento.
Bien, vamos a ver quiénes respondieron a la pregunta. Muy bien, la inflación. Imagínense que ustedes logran ahorrar hoy 10,000 pesos, ¿no? Y que deciden guardarlos. Yo los guardo, como comúnmente se dice, bajo el colchón, es decir, en mi casa, en cualquier lugar, o allí en la alcancía. Esos 10,000 pesos los guardo. Si los gasto hoy, con esos 10,000 pesos, a lo mejor yo podría comprarme, digamos, una moto. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero ¿qué pasa si yo esos 10,000 pesos que guardé bajo el colchón de mi casa, los saco dentro de un año y quiero comprar esa misma moto? ¿Será que la pueda comprar? ¿Será que la pueda comprar? Si yo logré ahorrar 10,000 pesos y los quiero, dice, no, la moto ya subió y yo sigo con los mismos 10,000 pesos. Exactamente. Ese incremento de precios es lo que se denomina comúnmente inflación. Es decir, todos los productos en un determinado tiempo suben de precio. Y si yo esos 10,000 pesos que tengo hoy no los gasto y los quiero gastar dentro de un año, habrán perdido su valor. No por el mismo dinero, sino porque los precios o los productos que yo podía comprar con esos 10,000 pesos hoy, no los voy a poder comprar dentro de un año. Entonces, la inflación se vuelve un elemento importante, porque si yo esos 10,000 pesos no los pongo a invertir, como se habrán dado cuenta, el dinero va a perder su valor. A lo mejor, si yo esos 10,000 pesos los meto en una cuenta de banco y al final del año me da 10,200 pesos y llego a la tienda y probablemente esa moto habrá subido 200 pesos su valor, pues entonces ya habré compensado la pérdida de valor de mi dinero con el rendimiento que me dio una determinada inversión. Entonces, por ello es que se vuelve importante tomar en consideración la inflación para poder invertir. Ok. La pregunta es el resultado que indica la productividad sobre lo que se ha invertido y su relación con lo que cuesta y su utilidad. Crédito, rendimiento o inflación. Es el resultado que indica la productividad, es decir, lo que produce, lo que invierto y su relación con lo que me costó, es decir, si produje 10 pesos y esos 10 pesos tuve que invertir 100, ¿qué serían esos 10 pesos? Efectivamente, un rendimiento. Ahora, por último, la última pregunta. Pedro invierte en un pagaré bancario que da 6% de interés anual y la inflación esperada anual es del 8%. Pedro entonces gana 2%, pierde 2% o gana 6%. Pedro invierte en un pagaré bancario, va a obtener el 6% de interés anual. Y la inflación anual esperada es del 8%. Pedro entonces gana, pierde o gana 6%. Esta parte es importante porque recuerden, la inflación es lo que va a perder de valor mi dinero. Si mi dinero va a perder un 8%
y yo únicamente voy a lograr recuperar un 100%, un 6%, quiere decir que me va a faltar, o todavía voy a perder un 2%. ¿No es cierto? No sé si le captamos. Si mi dinero va a perder un 8% de su valor y yo únicamente voy a alcanzar a recuperar 6%, significa que voy a estar perdiendo un 2%. ¿Qué es lo que me conviene ahí entonces? ¿Qué tasa de rendimiento me convendría cuando la inflación es del 8%? Pues una tasa de al menos el 8%, ¿verdad? Para que mi dinero no pierda ni gane. Todo lo que sea mayor a 8%, entonces ya voy a tener una ganancia. Muy bien, Daniel, es correcto. Bueno, pues muchas gracias por esta participación. Recuerden que el objetivo es... Pero nomás, ok, entonces el objetivo es precisamente que nosotros reflexionemos sobre las áreas de oportunidad que tenemos. Es decir, si ustedes no identificaron algún concepto, es importante que regresen a los recursos de la semana para poder precisar un poco más sobre los conceptos que estuvimos analizando, porque al final de cuentas, para poder elaborar una determinada actividad, hay que conocer los conceptos, cómo funcionan, qué significan, para que entonces yo pueda desarrollar adecuadamente la actividad. Bueno, entonces podemos concluir que una inversión es destinar cierta cantidad de dinero en la compra de algún producto, bien o servicio del cual se espera que al paso de un tiempo reditúen un beneficio y una ganancia. Eso significa que para que sea una inversión, pues me tiene que generar, o por lo menos una buena inversión, me tiene que generar un beneficio o una ganancia. En el caso de los bancos, ellos ofrecen una tasa de rendimiento por que yo deje mi dinero ahí en una determinada cuenta, en una cuenta de inversión. Deja tu dinero aquí y te pagamos el 8% anual, dicen. Entonces significa que lo que yo meta en esa cuenta bancaria que me están proporcionando va a generar un rendimiento del 8% anual. Para obtener el mejor rendimiento o elegir las mejores opciones de inversión, es necesario considerar aspectos como los ingresos, los egresos, las metas o objetivos, los impuestos, las ganancias, el rendimiento, la tasa de inflación, entre otros. Y en este caso, la inversión puede ser bancaria, en bienes muebles o en bienes inmuebles, para efectos de nuestro módulo, porque también podemos invertir en otras cosas. Ustedes me dirán, pues yo puedo invertir en criptomonedas, puedo invertir en un negocio. En efecto, todas esas son inversiones. La única diferencia con nuestro módulo es que para analizar ese tipo de inversiones se requiere de un tipo de conocimiento más especializado. Es decir, necesitamos comprender primeramente cómo funciona una inversión, cómo funciona una inversión en bienes muebles o en bienes inmuebles, o sobre todo una inversión en bancos. Y después de eso, entonces ya podemos dar el salto a inversiones de ese tipo. Bueno, vamos entonces a desarrollar un ejercicio.
Ok, bueno, esta es una hoja de cálculo. Recuerden que estamos utilizando hojas de cálculo, sobre todo para realizar operaciones matemáticas. Entonces, ok, dice aquí, tienes 15,000 pesos para invertir durante 3 años. Dos bancos te ofrecen las siguientes condiciones. El primer banco te ofrece una tasa de interés compuesta anual del 4.8%. Y el siguiente banco, el banco B, te ofrece una tasa de interés compuesta semestral del 4.6% anual. Eso significa, cuando hablamos de compuesta, significa que es un interés compuesto, es decir, que se capitaliza cada determinado periodo. En este caso, se capitaliza cada semestre, aunque nos den una tasa anual. Afortunadamente, este tipo de cálculos no los vamos a realizar en las actividades porque sí considero que pueden ser un poco complejos, pero sí es importante conocer cómo funciona el interés de las inversiones, porque vimos el interés de los créditos, el cual es un interés simple, pero en el interés de las inversiones, este pasa de interés simple a interés compuesto. Entonces, únicamente para poder fortalecer y ver la diferencia que existe en los modelos matemáticos de interés simple y de interés compuesto, es que vamos a realizar el siguiente ejercicio. Sobre todo conocer, porque en efecto, cuando vamos a una institución bancaria, probablemente nos digan, es una tasa del 4.6% anual compuesta semestral, o compuesta cada 28 días, cada 360 días. Entonces, sí nos hablan de algunos aspectos técnicos. Compuesta significa que se capitaliza cada determinado periodo. Entonces, aquí lo primero es que tenemos esta fórmula que ya la hemos visto. Cuando hicimos la proyección de la población, utilizamos un modelo exponencial, ¿sí recuerdan? Utilizamos un modelo exponencial el cual nos ayudó a determinar el rendimiento, la cantidad de casos o de habitantes que tendríamos a futuro. Ese mismo modelo lo vamos a retomar. Sí, no te preocupes, María, no te preocupes. Lo vamos a retomar porque recuerden que los modelos matemáticos pueden ser utilizados muchas veces en diferentes actividades, ¿no? Porque simulan algo parecido. Entonces, en este caso, tenemos este modelo. El rendimiento está determinado por el capital, es decir, lo que voy a invertir. En este caso, aquí voy a cambiarle. Quiero invertir 15,000 pesos. Y mi tasa de interés compuesta anual es del 4.8%. Eso significa que se capitaliza cada año ese interés. Y tengo un plazo de 3 años. Entonces, quiero saber cuál es el rendimiento, pues voy a aplicar este modelo matemático.
Fíjense, lo que yo obtendría, no únicamente de rendimiento, sino por un monto total, es de 17,265. Ahora, vamos a ver cuánto vamos a obtener con el siguiente banco. Que dice que es del 4,6, pero capitalizable semestral. Entonces tenemos 4,6. Entre dos, porque un año tiene 2 semestres. Y 3 años son 6 semestres. Entonces, tenemos el rendimiento, ya que hicimos todas estas conversiones, porque recuerden que muchas veces nos van a dar datos para confundirnos. Entonces, lo importante es que nosotros identifiquemos con claridad a qué se refiere cada uno de estos datos y que podamos identificar la forma en la que se capitalizan las inversiones. Ok, entonces, bueno. Entonces, ya que tenemos estos datos, fíjense, tenemos los resultados. ¿Cuál nos conviene más? ¿La opción A o la opción B?
La mejor opción, claro. Pero fíjense que ahorita no fue tan fácil identificar así a primera vista cuál era la mejor opción, por el hecho de que las tasas son un poco más complejas que las que hemos venido utilizando. Entonces, tuvimos que hacer cálculos para poder determinar entonces cuál era la mejor opción y poder identificar conforme al monto que íbamos a obtener cuál es el que nos daría más rendimiento. Afortunadamente, hoy tenemos algunos simuladores, tenemos calculadoras, tenemos páginas especializadas como la que ustedes van a utilizar, la de la Conducef, imagínense, la Conducef les genera alrededor de 10 diferentes resultados. Hacer cada uno de estos resultados de forma manual. Ustedes con introducir los datos que les dan en la situación, ustedes van a poder determinar 10 diferentes rendimientos y elegir la mejor opción. Pero ¿cómo es que tengo que elegir la mejor opción? Es donde viene el hecho de que ustedes tomen en consideración qué criterio van a utilizar, qué aspecto es el que van a tener que identificar de todos esos resultados, cuál es la mejor opción. Porque se habrán visto, el cálculo de determinar el rendimiento puede ser un poco confuso. Entonces, la idea es que aprendamos también a utilizar estos simuladores como el que se nos proporciona en la actividad que vamos a desarrollar. Entonces, cuando no son tan claros, bueno, cuando es más difícil identificar algún criterio, tenemos que hacer la operación para poder clarificar, tener elementos para poder decidir cuál es la mejor opción. No sé si haya alguna duda exactamente, Daniel, ahí. Y precisamente son en esos espacios en los que muchas veces se basan las ofertas que nos hacen sobre el tema. Porque tiene su truco, como bien mencionas. Entonces, si yo lo veo de primera mano, me puede parecer mejor opción alguna particular, pero quizás no lo sea. Entonces, por eso la idea es tener todos los elementos, conocer cómo puedo obtener, sobre todo, el indicador final. Muy bien, ¿alguna duda hasta el momento? Alicia no tiene dudas. Bueno, pues de todos modos estaré pendiente en la plataforma por si tienen dudas. Yo les recomiendo, porque parte, básicamente lo que me he dado cuenta es que en los cálculos sí logran efectuar los cálculos. El problema radica en las conclusiones. Recuerden que hay que evitar, sí es cierto que hoy tenemos información en la red suficiente como para poder armar una conclusión, pero no se trata de copiar y pegar. Redacten la conclusión con lo que ustedes han comprendido, pues, de acuerdo a lo que les están preguntando. Evitemos copiar y pegar o colocar, que tenemos las inteligencias artificiales, que estas sí nos pueden ayudar a comprender mejor, pero no pueden redactar por nosotros. Y la idea es, y el objetivo de cada una de estas preguntas, es que nosotros empecemos con pequeñas redacciones. Revisar la ortografía, la congruencia, si responden con claridad a lo que nos están preguntando, si esto viene del análisis que hagamos, porque uno de los aprendizajes esperados es que estas conclusiones las obtengamos de analizar cada uno de los ejercicios que realizamos. Entonces, por ahí es mi recomendación, que podemos usar toda la información que queramos, siempre y cuando sea de fuentes confiables, pero la conclusión, esa tiene que ser con nuestras propias palabras. Entonces, que tengan una excelente tarde y nos vemos por aquí el día viernes.